Un saludo cordial para todos los seguidores en mis redes. Quería contarles algo que me parece interesante de referirles acerca de la importancia de caer en cuenta cuánto ha cambiado nuestra alimentación actual comparada con la forma como nuestro metabolismo se diseñó hace unos 10-12 mil años atrás, cuando estábamos en las épocas del Paleolítico, en aquellas épocas en las que solamente éramos cazadores y recolectores. Resulta que es importante caer en cuenta que la comida, la alimentación, no es solo para calmar el hambre, tampoco que la alimentación sea solamente calorías y que todo lo que nos comemos se rige por calorías y que no es distinto comer proteínas a carbohidratos o a grasas. Resulta que sí, no solamente son calorías. Desde ese punto de vista puede que sean parecidas, pero hay otra serie de cosas muy importantes en los alimentos que comemos y en los distintos grupos nutricionales que nos hacen saber y conocer hoy en día que la alimentación es como una droga, como una medicina, porque cada alimento le da una información diferente a tu cuerpo y hace que esta alimentación regule y participe en muchísimas, por no decir en todas las funciones que nuestro organismo tiene. Describamos algunas. Por ejemplo, las sustancias que estamos comiendo, los alimentos, regulan la expresión de nuestra genética. Hoy en día se sabe que la genética no es algo inamovible, algo fijo con lo que nacemos y así nos tenemos que morir. Resulta que los alimentos pueden hacer que haya genes que se expresen en un momento determinado o no lo hagan y podamos evitar una aparición, por ejemplo, de un cáncer. En segundo lugar, la alimentación influye no solamente para síntesis, sino para la acción de las hormonas, las células y los anticuerpos que participan en la inmunidad, estimulan el crecimiento y todo lo bueno que tiene la flora intestinal, o sea, aquellas bacterias, trillones de bacterias que viven en nuestro colon, participan en los procesos de desintoxicación a nivel hepático y renal, modifican el metabolismo, bien sea para que las vías metabólicas funcionen en un sentido o en otro cuando lo necesitemos, participan en todos los procesos de reparación, como cuando nos operan y tenemos que cicatrizar, o en el crecimiento cuando estamos pequeños y tenemos que llegar a una edad adulta. Entonces, lo más importante es caer en cuenta que lo que yo le doy al cuerpo está generando dentro de mí una serie de cambios que está en mi mano escoger adecuadamente lo que me voy a comer para que tengamos acciones orgánicas importantes en pro de nuestra salud y no en contra de ella. Por eso debemos siempre estar pendientes de comer alimentos que sean reales, alimentos integrales. Integral quiere decir que el alimento es natural, que no está modificado, no tiene un procesamiento industrial que lo deteriora y lo modifica para que usted no sienta saciedad y coma más y más de ese producto. Si nos vamos a aquella época que les estaba diciendo de hace 10 o 12 mil años, cuando estábamos en el Paleolítico, éramos cazadores y recolectores. En esa época no había industria, comíamos de lo que la naturaleza nos daba, o sea, comíamos alimentos verdaderos. En esa época cazábamos animales y comíamos su carne y su grasa y hacíamos recolección de frutos, de raíces, de hojas, etcétera, de tallos, que eran alimentos completamente naturales que nos proveían carbohidratos y micronutrientes. En esa época fue cuando se definió genéticamente el metabolismo de nuestro cuerpo y esa genética permanece hasta ahora sin cambiarla. Les he dicho muchas veces que somos paleolíticos viviendo en el siglo XXI y expuestos a una serie de peligros muy grandes. En la evolución, después de que dejamos de ser cazadores recolectores porque empezamos a reunir el ganado y a hacer ganadería y a cultivar algunos vegetales, sobre todo cereales, nuestra alimentación cambió bastante. La población pudo crecer y la alimentación cambió, pero seguía siendo una alimentación de tipo integral, basada en cereales cultivados y en derivados cárnicos y lácteos de los animales que teníamos en crecimiento en la ganadería. Todo eso ocurrió a través de 10.000 a 12.000 años, pero en los últimos 100 años vino la revolución
revolución industrial. ¿Y qué pasó? Que toda esta industria ha modificado los alimentos que teníamos originalmente y los ha modificado a su amaño, produciendo una serie de pseudoalimentos que lo que hacen es modificar negativamente todas esas funciones que les dije ahora del metabolismo, de la inmunidad, del crecimiento, la reparación, las hormonas, la información genética, etcétera, etcétera, y nos está generando mucho problema. Nos está dando enfermedades que no existían un siglo atrás. Es muy importante entonces caer en cuenta que debemos escoger siempre alimentos verdaderos, alimentos no procesados, alimentos integrales que vengan con la fibra, con las vitaminas, con los minerales y con los macronutrientes originales, y que eso nos ayude a tener una mejor alimentación de aquí en adelante. Soy el doctor Adolfo León Uribe, soy la persona que estoy a cargo de este grupo de seguidores y les estaré poniendo siempre cosas interesantes para que vamos aprendiendo, vamos pensando que estamos dándole a un diseño metabólico una serie de combustibles que nuestro cuerpo no reconoce. Hasta la próxima.